Ok, hoy estamos entonces a 29, o sea que se ve así, a 29 de agosto, parecía Y, agosto de 2024, en Introducción al Pensamiento Crítico Basado en Ciencia. Lo pongo en minúsculas porque oficialmente el nombre de la web es IPC, Índice de Precios al Consumidor, o Índice de Precios y Cotizaciones. La primera es de la Profeco, del INCO, el Índice Nacional del Consumidor. La segunda es de la Bolsa de Valores. No, aquí es Introducción al Pensamiento Crítico Basado en Ciencia. Debemos tener claro lo que estamos diciendo. Debemos conocer qué significan esas siglas porque en diferentes ámbitos tienen diferentes significados. Eso es importante cuando uno quiere comunicar ideas a la gente. Y es de lo que hemos estado hablando en las últimas sesiones en nuestro curso de Introducción al Pensamiento Crítico. Hablamos de la comunicación educativa de la ciencia, que ocurre en las escuelas, desde el nivel básico. En el sistema educativo mexicano, tradicionalmente, hasta antes del nuevo plan de estudios que implementó en la reforma correspondiente del gobierno actual, está por terminar su periodo de 6 años, en lo que se ha llamado la nueva escuela mexicana. Antes de esa, la educación en ciencias, instrucción o enseñanza de la ciencia en México comenzaba a partir del tercer año de primaria, cuando en los planes y programas de estudio de la educación primaria y en los materiales y libros de texto que se usaban, ya había hasta un libro titulado, de los libros de texto gratuitos, Ciencias Naturales. A partir del tercer grado de primaria, luego un correspondiente para el cuarto, el quinto, el sexto, y vimos que de acuerdo a la reforma a la educación secundaria hecha en 2006, a partir del primero de secundaria se incorporaban 3 asignaturas o materias tituladas Ciencias 1, Ciencias 2 y Ciencias 3, con énfasis la 1 en biología, la 2 en física y la tercera en química. También les presenté cuál era el programa previo a la reforma de 2006 y vimos qué sucedió a partir de 2006. El hecho es que había una instrucción, una comunicación de ciencia en las aulas de manera formal a partir del tercero de primaria y hasta para toda la gente que pasa por el sistema educativo mexicano hasta el tercero o quizá el segundo grado de bachillerato, la llamada preparatoria, vocacional, con sus diferentes nombres, dependiendo del modelo educativo correspondiente. Porque a diferencia de la educación primaria básica primaria y secundaria que se opera en México hasta la fecha con un programa único a nivel nacional, con un plan de estudios y programas únicos a nivel nacional, en la educación de los últimos 3 años de la educación media o media superior, tenemos todo un zoológico, una diversidad de planes y programas de estudio diferentes. No solamente entre estados, que el programa en Veracruz es diferente al de Jalisco, porque mientras el de Veracruz lo organiza la Universidad de Veracruzana, el de Jalisco la Universidad de Guadalajara, en Nuevo León la Universidad Autónoma de Nuevo León. En lugares como en la Ciudad de México, pues tenemos los planes de los planes del Politécnico, en las antiguamente llamadas vocacionales, o CECITS, Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos, que tienen su propio programa, sus propios planes y programas de bachillerato. Están los colegios de bachilleres, que esos dependen directamente de la SEP. Dependen casi directamente de la SEP porque hay un director general de colegio de bachilleres, hay una dirección general de colegio de bachilleres, que tiene sus propios planes y programas
y modelo educativo también, diferente al de las CECITS. Están también, ¿cuáles? Las dependientes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, o CONALEP, que tienen sus propios planes y programas y su propia dirección. ¿Cuántos van? 3 sistemas, dependientes de 3 instituciones, organizaciones de gobierno diferentes. ¿De cuál otra? ¿Conozcan? En la Ciudad de México, no del Estado de México. ¿Cuál? Las de la UNAM. Las de la UNAM están peor. Bueno, ya no tanto, porque había 2 sistemas diferentes en la UNAM. A partir de 1974, me parece, porque antes de eso existía solamente el sistema de preparatoria nacional de la UNAM, las preparatorias nacionales. A partir del 74 se creó el Colegio de Ciencias y Humanidades, o CCH, con planes y programas diferentes a los de la preparatoria nacional y con un modelo educativo diferente, el cual desafortunadamente ya desapareció. De hecho, actualmente los CCHs se parecen a las preparatorias nacionales. El CCH como tal dejó de existir como fue concebido originalmente. Ese fue un paso atrás en la educación en la UNAM, a ese nivel. En ese sentido, pues está, ¿qué onda? Una sola institución tenía 2 programas diferentes, el bachillerato. El caso es que el bachillerato es un caos en el país todavía hasta la fecha, porque no depende directamente de la SEP, no depende de un organismo central o que defina o dicte los planes y programas a nivel nacional. Bueno, eso puede ser bueno o malo, no lo sé, no lo voy a juzgar. Pero eso es la comunicación educativa de la ciencia, la comunicación para el aprendizaje de los temas, ciencia, artes, no porque el arte se retoma de las escuelas, bueno, pero sí matemáticas, español, geografía, historia, etc. Eso se modificó con el plan de estudios actual a nivel de educación básica. Pero finalmente el objetivo es obligatorio. Uno tiene que incorporar eso a su cultura personal. Y eso es el aprendizaje, que se considera el aprendizaje. Hay otro ámbito de comunicación, que es la no obligatoria. Nadie está obligado a escuchar lo que estoy diciendo ahorita fuera de esta aula. Ustedes se lo tragan. No, es obligatorio porque forma parte del programa, del plan de estudios de la licenciatura, aunque es una UEA optativa. Aquí se inscribe a este curso, a esta UEA, quien quiera de la licenciatura de Biología Experimental. Quien no quiera no está obligado a escribirse esta UEA. Pero quien se inscribe está obligado a aguantarme este trimestre porque ya la fecha de renuncia ya pasó. Eso es la semana 5. Entonces, de aquí desde la semana 5 en adelante ya es obligatorio para los sobrevivientes. Está entonces el ámbito de la comunicación voluntaria, no obligatoria, a la gente en general. Yo eso lo llamo comunicación de la ciencia o comunicación de conocimiento en general. Puede ser artes, puede ser matemáticas o puede ser toda la cultura de una manera más integrada, más holística, que es, en términos generales, para cerrar la parte de la educación, la forma que actualmente tiene el plan de estudios del modelo de la nueva escuela mexicana. Como que metieron todo en una batidora, lo batieron y lo organizaron cronológicamente en los diferentes grados de estudio. ¿Sí? Un poco como funciona, un poco se parece, tiene rasgos muy parecidos al sistema modular de la UAM Xochimilco. ¿Sí? Ahí no llevan UEAs ni asignaturas, llevan módulos de conocimiento, donde diferentes disciplinas están integradas dentro del módulo. Es un modelo, una forma diferente de aprender, no por pedacitos. ¿Sí? El problema de hacerlo por pedacitos, y a mí me pasó, cuando entré a estudiar la licenciatura, en el primer trimestre llevábamos, les comentaba en alguna ocasión, matemáticas A, química general, química orgánica y bioquímica. Estas 3 en particular que suenan parecidas, química general.
química orgánica y bioquímica. Se veían por separado. Y si bien en las primeras dos químicas me fue bastante bien, en la otra la sobreviví. Literalmente saqué ese, sobreviviente. No sé qué significa. Me salvé de notable alumno, venía. Dice mi esposa, niño aplicado. Niño con autismo. Niño autista. No, yo soy TDA. TDA. Sí, entonces nos entendemos. Nos entendemos que no nos entendemos. Entonces, porque nunca entendí yo en ese momento, tuve que memorizar el pinche ciclo de Krebs para vomitarlo a la hora del último parcial y sobrevivir a la web. Y creo que les comenté que hasta que entré a trabajar ya como docente, como profesor investigador en la parte de docencia, que los primeros cursos que di, las primeras UEAs que impartí fueron química orgánica y bioquímica, fue donde me di cuenta que era lo mismo. Sí, el ciclo de Krebs es una serie de reacciones de oxidorreducción de los grupos funcionales orgánicos de los azúcares y los ácidos tricarboxílicos, desde la glucólisis hasta el piruvato. En la glucólisis y del piruvato al a CO2 y agua en el ciclo de Krebs. Entonces son una serie paulatina de oxidaciones de grupos funcionales orgánicos. No me lo pudieron decir así No lo dijeron. A lo mejor se podían, pero no lo hicieron. A lo mejor no podían porque no sabían que lo podían hacer. Yo al darme cuenta de eso, cuando me veo obligado a impartir las dos UEAs, sí, en dos cursos diferentes, que al preparar un curso estaba yo dándome cuenta que en el otro estaba viendo lo que ya había preparado para el otro y lo que hice fue empezar a verlo con sus compañeros de aquellos años, mis alumnos y alumnas de aquellos años, de una manera diferente. Pero seguía siendo comunicación obligada. Ahora, mi primer trabajo, una vez que estaba yo terminando la carrera, porque empecé a trabajar ahí antes de terminar formalmente la carrera, estaba yo en el último trimestre, fue como profesor de física en cuarto de prepa de la UNAM, en una escuela incorporada, de la cual me corrieron por ser biólogo. Si según la UNAM los biólogos no podemos dar clases de física en bachillerato, no de la UNAM. La pueden dar físicos, matemáticos, ingenieros, arquitectos, amas de casa, pero biólogos no. Entonces, mi segundo trabajo fue como periodista científico en el Centro de Comunicación de la Ciencia de la UNAM. Y ahí empecé a trabajar no recuerdo exactamente las fechas, pero debe haber sido entre enero y febrero del 84. ¿A dónde llegué? Porque yo quería, viendo yo desde niño, viendo programas en la televisión, documentales de ciencia, los documentales de Jacques Cousteau, El mundo submarino de Jacques Cousteau, los documentales que pasaban de la Sociedad Geográfica Nacional de los Estados Unidos, la National Geographic Society, publica desde 1880, creo, 80 y tantos, la revista de la Sociedad Geográfica Nacional, la National Geographic Magazine, y que tuve la fortuna de conocer cuando era yo niño, porque íbamos a los fines de semana, los domingos solíamos ir a casa de una tía a comer, y en su biblioteca tenía la revista de la Sociedad Geográfica Nacional, en inglés. Entonces, cuando estaba yo pequeñito, terminando el preescolar, iniciando la primaria, que estaba empezando, según esto, a aprender inglés en la escuela, pues yo tomaba yo la revista y medio entendía algunas palabras. Veía yo muchas fotos muy padres y poco a poco me sirvió para ir mejorando, aprendiendo inglés, leer esa revista. Y me fascinó lo que veía yo porque era lo mismo que veía yo en la televisión, o muchas veces parecido. A veces el artículo de portada de la revista era el documental que había visto yo en la televisión de domingo. Y quizá eso me motivó finalmente con los años a estudiar una carrera científica. La revista de la Sociedad Geográfica Nacional y los documentales
Ve el cocodrilo, allá están los leones y allá el submarino. Era la música, el jingle de los documentales de National Geographic. Había otros, les digo, los documentales de Jacques Cousteau, sus aventuras en Calipso. Se me fue ahorita la tonada de los documentales, pero también estaba interesante. Y había otros, incluso hace estaba platicando con un colega que él tuvo la suerte de estar en casa de este buzo mexicano. Yo no lo pude conocer. Mi suegro llegó a bucear con él, Ramón Bravo. El mundo submarino de Ramón Bravo se llamaba así. Él también hacía documentales con mucha menor infraestructura y llegó a bucear con Jacques Cousteau. Cuando Cousteau vino a varias veces a mares mexicanos a hacer investigaciones y a hacer documentales, Ramón Bravo era uno de sus guías. Incluso un compañero mío de la primaria que luego estudió buceo, luego estudió biología aquí, se graduó como hidrobiólogo, fue buzo industrial, fue instructor de buceo, llegó a bucear con Cousteau, me moría yo de envidia, en alguna ocasión que vino a Cozumel, me parece. Bueno, entonces, esta revista de la Sociedad Geográfica Nacional de los Estados Unidos es una revista de ciencia, una revista científica, pero no para que los científicos se comuniquen entre sí. Los artículos que publican en esa revista son para el público general, para que los lea cualquier persona, en este caso que hable inglés o que lea inglés. Y algo que yo aprendí en mi segundo trabajo, que fue en el Centro de Comunicación de la Ciencia de la UNAM, como periodista científico, a lo que yo aspiraba a hacer después de haber terminado la carrera de biología y haber visto infinidad de documentales en la televisión, que yo quiero hacer eso. Además, conocí ya estudiando el bachillerato y la licenciatura revistas donde publicaban noticias de ciencia, y algunas que, aunque no eran exactamente noticias, se parecían a la revista de la Sociedad Geográfica Nacional, pero eran otras revistas que publicaban otro tipo de notas, por ejemplo, otro tipo de artículos, como esta que se llama Astronomy. Ya es un número viejito, este es de mayo del 94. Actualmente la pueden ustedes conseguir digital en internet, entonces ya no sería en papel. Esta dice, venía aquí la guía para comprar equipo astronómico, telescopios. Y aquí era sobre un eclipse que hubo en aquel año, o iba a haber en aquel año en Norteamérica, en América del Norte. También dice cómo mueven las estrellas. Encuentra a Plutón con su telescopio. A ver, no es para que encuentre al perro o la mascota de Mickey Mouse, Pluto, no, se refiere a Plutón, el planeta. ¿Sí? Encuentra a Plutón con su telescopio. Es una revista de divulgación de astronomía. A diferencia de la revista de la Sociedad Geográfica Nacional, que aborda temas desde geografía, temas de historia, temas de biología, temas de astronomía, de viajes espaciales. Por ejemplo, en 1968 publicaron en portada la fotografía de la Tierra saliente, Rising Earth, que tomó la misión Apolo 8 en diciembre del 68. Salió en la portada de la revista, y en el número de agosto del 69 salió en portada la fotografía que Neil Armstrong le tomó a Buzz Aldrin sobre la luna, donde se ve que está parada así y no se ven las estrellas. No, pues porque el objetivo era que se viera Buzz y la luna, el cielo lunar, y no las estrellas. Entonces aquí traigo otro ejemplar también. Fíjense, el HST, ¿quién es? El Hubble Space Telescope.
Este es también de enero del 94, y donde viene un artículo, no es una serie de televisión. Big Bang. Big Bang Theory, no. El mayor rompecabezas de la cosmología. Y aquí, fíjense, tenía poco de haber descubierto a uno de los llamados entonces satélites de Plutón, Pluto and Charon, Plutón y Caronte. Ahora sabemos que son planetas, bueno, Plutón ya no es un planeta, lo desclasificaron. Le comenta que regresa y será brillante, en fin. Entonces, es una revista de comunicación al público general sobre temas de astronomía. Y yo quería hacer algo así. ¿Dónde? Le pregunté a una maestra que ya tiene tiempo que se jubiló de aquí de la UAM, trabaja actualmente en la Universidad Abierta de Cataluña, allá en España, la maestra Miriam Ortiz, y le comenté mis inquietudes y me dijo: voy a hablar con Luis Estrada en el Centro de Comunicación de la Ciencia de la UNAM y dile que quieres hacer eso. Y fue cuando me mandó entonces a empezar desde abajo, desde el sótano, como periodista, como reportero. Y fue donde aprendí fui aprendiendo poco a poco lo que es la comunicación al público general, para lo cual debes conocer al público al que te estás dirigiendo. Estas revistas difícilmente están dirigidas aún en inglés y aún en los Estados Unidos, porque es una revista editada en los Estados Unidos. No creo que sea para niños de elementary school. Es para gente que tiene al menos estudios de high school. Ya más o menos ha leído algo de esto en la escuela y quizá entonces aquí puede profundizar más, sin tener que acudir a una revista de investigación astronómica o astrofísica. Es un punto intermedio entre la comunicación educativa y la comunicación especializada. A esto algunos llaman la divulgación del conocimiento, o la divulgación en este caso de la astronomía o de la ciencia, hablando de astronomía, física, biología, química, por ejemplo. ¿Conocen alguna revista de ese estilo? Muy interesante. Sí, es muy interesante conocer revistas. ¿Pero qué revista conoces? Sí, así se llama, muy interesante. Nat Geo es la misma revista, actualmente la abreviaron el nombre, pero es la National Geographic Magazine, la revista de la Sociedad Geográfica Nacional, que en México la edita en español la editorial Televisa. ¿La qué? La Garrapata, la editorial Televisa. No, sí, parecen garrapatas aquí. No, la revista. Entonces, hay varias revistas y si las revisan, si las leen y revisan, cada una está escrita de manera diferente dependiendo del público al que está dirigido. Por ejemplo, bueno, y repito, se diferencian, son distintas, se distinguen de las revistas de comunicación entre científicos. Ya mencionamos en sesiones anteriores que, por ejemplo, originalmente Galileo le mandaba cartas se comunicaba por cartas con Kepler y Kepler le respondía, y así lo hacían entre astrónomos o todavía astrólogos en aquellos años, y posteriormente pues Newton escribía cartas a la sociedad, ¿cómo se llama? La sociedad en la que participaba a Newton, de la que fue presidente, si me olvidó. No es la Royal Society, porque la Royal Society es otra. Bueno, había se me fue el nombre de la sociedad de la que fue presidente. Bueno, pero originalmente se escribían cartas y luego empezaron a publicarlas. Y de esta manera se crearon las primeras publicaciones periódicas o revistas científicas, en las que se publicaban estas cartas. Ya después comunicaciones un poco más extensas. Y así han ido evolucionando en el tiempo. Todavía algunas revistas científicas publican cartas como tales. Y de hecho, hay algunos que dicen que son artículos fundamentales de la ciencia moderna, de la biología, de la bioquímica, de la genética molecular. Menciona mucha gente
incluso algunos hasta celebran el Día del ADN. ¿Cuándo es el Día del ADN? Googleenlo. El Día Mundial del ADN. O el Día Internacional del ADN. ¿Cuándo es? 25 de abril. A ver, entonces estamos hablando de comunicación de la ciencia. Y hablamos ahorita de 3 ámbitos. Mencionamos el educativo, la comunicación educativa. Ocurre en las escuelas, desde básica hasta superior, hasta el posgrado incluso. Otra es la especializada. ¿Por qué el 25 de abril es el Día Mundial del ADN? ¿Alguien encontró alguna otra referencia ahorita que encontraron la fecha? ¿No? Dice que fue creado por el Congreso de los Estados Unidos en el 2003. Por decreto del Congreso. ¿Pero por qué? ¿Por qué los Estados Unidos? ¿Qué vela tienen en el entierro? El 25 de abril, vamos a ponerle abril 25, lo voy a poner en el estilo gringo, no por eso, sino porque me evita empezar una línea con un número. Fue algo que aprendí yo cuando trabajé como en el Centro de Comunicación de la Ciencia como reportero. Me corrigieron muchas cosas que no me enseñaron en la escuela. Me dijeron, Raúl, nunca empiezas en español un enunciado a escribirlo con un número. Debe ser con palabras, porque empiezas con mayúscula. Tienes que empezar con una letra mayúscula. Puede ser trampa, puedes escribir el nombre del número. Pero en fechas se ve raro. Estamos acostumbrados a ver las fechas con número. Yo aquí lo hago porque no es un párrafo en español, sino que es la fecha del día. Como la escribimos en español, primero el día, luego el mes y luego el año. En inglés escriben primero el mes, luego el día y luego. Bueno, en inglés gringo, primero el mes, luego el día y luego el año. Ya ven que en algunos dispositivos electrónicos uno puede acomodar, o a veces le obligan a uno que ponga las fechas así. En abril 25 de 1953, el descubrimiento de la doble hélice de Watson y Crick. se publicó en la revista Nature. No es esta, por cierto, no es este ejemplar, no es este número. Pero sí en esa revista editada por Nature se publicó la estructura de la doble hélice. Lo pongo así porque es su nombre, doble hélice del ADN. En Nature o Naturaleza. Cuando yo trabajé en la revista Naturaleza, en español, editada por mamá. No en esa. En la revista Nature, además de publicar artículos científicos, se publican cartas. De hecho, el 25 de abril de 1953 se publicaron 3 cartas. No son 3 artículos. Se enviaron como cartas 3 documentos en los que se describían los datos del laboratorio que sugieren que el ADN tiene una estructura de doble hélice según se desprende del análisis de los resultados obtenidos por medio de cristalografía de rayos X. Esto es lo que está escrito en 3 cartas. No son 3 artículos, lo que formalmente sería un artículo científico. La estructura es diferente.
la extensión es distinta. ¿Cómo sé eso? Porque leo el instructivo que dicen los editores de la revista que debe tener cada documento que se va a publicar en el número correspondiente. Una carta ya tiene cierta forma, cierta estructura y cierto contenido. Un artículo debe tener otra estructura, otro contenido, de otra manera. Entonces siempre hay que revisar en el ámbito de la comunicación especializada de la ciencia. Esto se hace, la educativa se hace en escuelas de manera formal. La especializada se hace en revistas y también en eventos, que son reuniones, de las cuales luego se publican los resúmenes. Esto es la comunicación especializada. Y hay un tercer ámbito o campo de comunicación de la ciencia, no nivel. Uno puede decir, bueno, es que es de mayor nivel esta que esta, pues te diré. Porque esto también requiere libros especializados, que no cualquiera lo puede elaborar. Un investigador científico que publica aquí no necesariamente está capacitado para escribir un libro para este nivel, incluso para primaria. A lo mejor no puede porque no está capacitado. No es porque sea tonto, es porque no sabe. Tendría que aprender. Por eso yo me refiero a estos como ámbitos o campos de la comunicación de la ciencia, no niveles. No es que uno sea superior a otro o mejor que otro, son distintos. Y hay un tercero, así lo describo yo, que es el de la comunicación pública o al público general. Ojo, siendo el público general cualquiera de los más de 8.000 billones de seres humanos que hay hoy en día en la Tierra. Ahí ya, profesor, pero los investigadores también. Por ejemplo, esta sería una buena revista para un biólogo. ¿Por qué? Porque no necesita saber demasiada astronomía. No tiene que aventarse un doctorado en astrofísica para leer esta revista. Sin embargo, sí necesita al menos estar estudiando un posgrado o al menos haber terminado una licenciatura en física y medio especializándose en astrofísica para poder leer cabalmente y entender satisfactoriamente un artículo publicado en el Astrophysical Journal. Porque es una comunicación especializada. Entonces, en el ámbito de la comunicación pública estamos todos los seres humanos, sin importar cuál sea nuestra formación profesional o nuestro campo de interés por, alguien me escribió por ahí, por Hobbit, no sé si tipo Bolsón o Frodo, no sé, no, por Hobbit o afición. Dependiendo de la afición que uno tenga, puede uno profundizar voluntariamente en conocimientos que podrían estar a nivel de estudios de licenciatura o incluso de posgrado. Pero ya es por interés personal, no obligatorio. ¿Bien? Hay maneras de hacerlo, eso ya sería, estaríamos hablando de un tipo de educación extraescolar. En las escuelas es obligatoria, pero también puede haber comunicación educativa extra escolar, pero en este caso es voluntaria. Le llamamos autodidactismo. Por cierto, muy despreciado en tiempos recientes por las instituciones educativas. Y sin embargo ha habido brillantísima gente en muchos campos de conocimiento y actividad humana que se han desempeñado en instituciones de educación incluso superior siendo autodidactas. Uno de ellos fue uno de los más importantes poetas mexicanos de la segunda mitad del siglo XX, el maestro Juan José Arriola, que por cierto no era maestro.
actuaba y trabajaba como maestro al estilo de, y dijo el Señor a sus discípulos, sí, maestro. Pero hay quienes dicen que no terminó la primaria. Por ahí tratando de enmendarle la página a la familia, dice, no, sí terminó la primaria. A mí no me importa. Yo lo que admiro es la calidad de la obra literaria de Juan José Arreola, sobre todo en materia de poesía. Y fue autodidacta. Además de que personalmente admiro a otro autodidacta que llegó a ser consultado por profesionales del campo en el que trabajaba, fue consultado por ingenieros, arquitectos, cuando esta persona no estudió ni arquitectura ni ingeniería. Fue autodidacta, mi padre. Le decían el ingeniero Alba. Y él decía, no soy ingeniero, pero ¿qué se le ofrece? Fue el que terminó armando y construyendo los depósitos para isótopos radioactivos en el reactor nuclear que está en la carretera de Toluca. Un reactor nuclear experimental, el primero y único en México, que se construyó entre 1964 y 1968, y para el que APA consiguió el contrato de elaboración de las mesas para los isótopos radioactivos. Y él con 3 obreros los hicieron así, casi con las manos, digo casi porque usaban herramientas, instrumentos, sin que ninguno fuera alto especialista, cumpliendo con las normas que establecía la Comisión, la Organización de las Naciones Unidas para la Energía Atómica. Pasó todas las pruebas correspondientes de rayos X, etc., y siguen en operación, siguen en uso de esas mesas para isótopos radioactivos, después de 50 años. Sí, órale. ¿Todavía sirve? ¿Mandé? ¿Todavía sirve? El reactor sí, hace poco que lo volvieron a alimentar, vamos a decir, con material radioactivo, con uranio, nada más que se diseñó originalmente para usar uranio enriquecido, o sea, el mismo que se usa para las bombas. Así operó durante al menos 40-45 años, y al llegar a ese tiempo de vida requería una renovación. Sigue activo, se utiliza, o sea, no sé ahorita si se está utilizando para eso, pero se utilizó durante muchos años. Desafortunadamente en los gobiernos anteriores, por las políticas que implementaron, se dejó de hacer mucho de lo que se hacía en ese reactor, que era, por ejemplo, la elaboración de radioisótopos para uso médico, porque es mejor negocio si los importamos. Digo, el negocio para algunos, ¿sí? Pero nos hizo dependientes de laboratorios extranjeros para poder tener los radioisótopos para uso médico. O sea, eso es perverso, es un mal uso, más bien un mal motivo para no usar la ciencia nacional. Bueno, entonces me enteré hace en 2017, hace 7 años me enteré, por otras situaciones que vamos a revisar en la próxima clase, que se le había dado mantenimiento al reactor y se había vuelto a alimentar con nuevo uranio, pero como los de allá nos tienen miedo. Por eso es que tratan ahí de no, la reforma no es buena, no. ¿Qué te importa? Es asunto tuyo. Yo voy a decir qué haces tú con tus jueces en tu corte. No, ¿verdad? Entonces, chitón, calladito te ves más bonito. ¿Sí? Me comentaba uno de los miembros del sindicato del ILIM que habían trabajado en la renovación del reactor y del
la instrumentación, todo con técnicos mexicanos, todo con tecnología diseñada en México. Es algo que por acuerdos binacionales que se tienen con los Estados Unidos, son los Estados Unidos los que nos proveen de uranio para uso en México, cuando las minas de uranio están en México. Lo mismo digo yo. Entonces México está el uranio. Por cierto, no sé cómo estará ahorita, porque también Uramex, que era la empresa del Estado que así se encargaba de eso, la desapareció. Es que es más negocio, sí. No. Perdón, pero no. Es estratégico. Es estratégico. No, pero es que es más negocio. No, ¿negocio para quién? Ok, bueno, paréntesis, cierro paréntesis. Voy a terminar con la parte técnica. El uranio que se le puso al reactor actualmente, bueno, con el estado que tiene actualmente, que se puso hace poco más de 7 años, es uranio empobrecido, porque con eso no se pueden hacer bombas. ¿Sí? México nunca ha sido un país armamentista. Nunca nos ha interesado invadir otros países. Ha habido por ahí una experiencia en la cual invadió Guatemala, pero fue en otras épocas, por otros motivos. Pero fuera de esa, México no ha metido su cuchara en ningún otro país con intenciones intervencionistas. Entonces, lo más interesante es que, entonces se le dio una tora al reactor. No. Aunque se le alimentó con uranio empobrecido, se aumentó la potencia del reactor. En México se hace muy buena ciencia. Bueno, entonces, curiosamente esto no llega a la gente, no sale en las noticias, ¿verdad? En cambio salió lo del detector molecular GT200 y lo del el aparatito que va a detectar el COVID, que vimos la sesión pasada. Eso es como, lo que vimos fue cómo los medios mexicanos cubren o mal cubren la comunicación pública de la ciencia. Bueno, ¿qué podemos hacer al respecto? La revista Nature, además de que publica ya no solamente cartas, como las de los 3 grupos de investigación que publicaban en 3 cartas la estructura del ADN en 1953, publican artículos más extensos y siguen publicando cartas. Incluso hay una sección que se llama Cartas al Editor. Y hay otra sección de noticias. Las revistas científicas de mayor prestigio, como puede ser Nature, Science, tienen su sección de noticias, donde trabajan periodistas especializados en comunicación pública de la ciencia. En México, no sé ahorita si lo haya, pero hace 40 años, cuando terminé la carrera, que yo quería ser periodista científico, dije, bueno, ya terminé la carrera de biología, quiero ser periodista científico, tengo que aprender a ser periodista, ¿no? Sí, estaba yo aprendiendo ahí en la sala de redacción y reporteando en la calle. ¿Cómo le decía yo? Me enteraba de un congreso, iba y me metía. Y llevaba, ¿qué está diciendo el ponente? Puede ser interesante para el público, de ahí saco una nota. Y fue lo que estuve haciendo en la revista. Iba yo a congresos, a reuniones, a donde se comunica la ciencia original para que sea noticia. The news, o sea, lo nuevo. Una noticia es algo nuevo. Eso debe ser una noticia. No, accidente chorrocientos muertos. No, eso se llama nota roja. La nota no tiene por qué ser roja. Puede ser multicolor. Debe ser el objetivo de la comunicación pública de la ciencia es brindar información al público. Información, conocimiento al cual se acerca de manera voluntaria. Se parece al autodidactismo, al autoaprendizaje. Bien. De hecho, autodidacta significa que uno se enseña a sí mismo. Auto a uno mismo, didáctica, la enseñanza. Entonces, la revista Naturaleza, de hecho, publica ocasionalmente
lo que llaman suplementos. Este de hecho es un suplemento de la revista que publica los artículos de investigación original, donde abordó, en este número lo guardo porque es muy importante, es un documento ya histórico, en abril el 1 de abril de 1999, cómo estaba la ciencia en América Latina en ese momento. No ha cambiado mucho, desafortunadamente, en 25 años. ¿De quién es problema? ¿De Nature? ¿De los ingleses, que son los que editan esto? Es una revista inglesa, a diferencia de Science, que es norteamericana. No, es problema de los latinoamericanos, nosotros, los mexicanos. También, unos pocos años antes, una revista de divulgación, que seguramente ustedes conocen, Scientific American, si la han leído, la han visto por ahí, Scientific American, la tenemos en la hemeroteca, búsquenla. Tenemos la suscripción, o la teníamos, no sé, no he revisado yo últimamente, aquí en la universidad. Publicó un artículo más o menos del mismo estilo, donde mencionan cómo estaba, fue en 1985, cómo estaba la situación de la ciencia en América Latina, de hecho en el tercer mundo, en 1985. Bien. Bueno, esto sería comunicación. Aquí no están publicando artículos especializados. Este volumen, este número de la revista Nature está más en el ámbito de la comunicación pública. No son artículos especializados, son más bien como nota roja, problemas en la investigación en Latinoamérica, chorrocientos muertos, científicos que se quieren morir. Bueno. Entonces, revistas especializadas sí tienen espacios para comunicación al público general de temas de interés diversos. Por ejemplo, aquí traigo otra revista también de los Estados Unidos, Audubon se llama. John James Audubon era un cazador, principalmente de aves, en los Estados Unidos. Terminó convirtiéndose en el primer ornitólogo autodidacta de los Estados Unidos. John James Audubon, investiguen su vida. Esta es una revista de divulgación, principalmente enfocada en aves, pero sobre todo ampliando su panorama a vida silvestre. Sería una especie como de revista de divulgación sobre temas relacionados con ecología. No es una revista de o sobre ecología, pero sí de temas relacionados. Aquí tenemos un artículo donde habla de unos jardines, habla de águilas, otro artículo incluso es más bien de tipo sociológico, la música country, muy relacionada con el campo norteamericano. E incluso en la misma UAM hemos tenido nuestras propias revistas de divulgación, como esta que existió hace tiempo. El boletín informativo, 11 de julio, esta la guardé también porque es histórica, del eclipse del 11 de julio de 1991, día del eclipse. Este eclipse, la fase de totalidad se pudo observar en la Ciudad de México. Y fue en día de trimestre, en julio. Normalmente en los trimestres normales, en julio estamos en clases. Las vacaciones de verano normalmente son en agosto, deben ser en agosto, pero ya ven que nos gusta mover el calendario, ¿no? Movemos el tiempo. Tenemos máquinas del tiempo aquí en la UAM. Bueno, ese día hubo actividades normales, pero justo al mediodía, cuando iba a ser el eclipse, todo el mundo se salió y todos estábamos ahí en el patio viendo con protectores. Yo traje mi cámara fotográfica de 35 milímetros en el tripié, la monté y le puse, le puse un telefoto y pude tomar fotos de la fase de totalidad.
No creo que la tenga. La tengo en mi Facebook, ahí la pueden encontrar. La tuve que digitalizar porque era fotografía todavía en película, 1991. Ya había cámaras digitales, pero estaban hiper caras y eran malísimas además, no valían la pena. No, pues una resolución infame. 400 megapíxeles, 300. No, estaban horribles. 300, Hace 40 años, no menos, hace 30 años, 35 años. Avance y Perspectiva, una revista de divulgación del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN. Órgano de difusión, no son artículos especializados. Este también sobre el eclipse, y esto lo guardé por lo mismo. En este número de octubre-diciembre publicaron una foto del eclipse en la Ciudad de México. El CONACYT mismo tuvo, hasta antes de la administración actual, ya vimos que no tenía sentido seguir publicando esta revista que no leían ni los trabajadores del CONACYT. Bueno, yo sí la leí y tuve el gusto de conocer a su última directora, a la última editora de la revista de Ciencia y Desarrollo, que por cierto no fue la única que llegó a editar el CONACYT. El CONACYT, después de que fue fundado en la década de los 70, editó durante un buen tiempo 2 revistas, esta que era mensual y otra que era, que por cierto, fue tan decayendo el impacto de la revista que de ser una revista mensual pasó a una revista bimestral, salía cada 2 meses. Y había otra revista que en un principio era quincenal, más delgadita, como una especie de boletín. ¿Sí? Creo que se llamaba Ciencia y Tecnología, algo así se llamaba la revista entonces. Esta era Ciencia y Desarrollo. Y este en particular es un número, ya no voy ni por qué lo guardé. Editorial, el Estado de San Luis Potosí. Divulgación de la ciencia. Tiene un artículo interesante sobre la divulgación de la ciencia. Fibras ópticas, las armas químicas y la conferencia de revisión, la ciencia y sus rivales, las falsas arqueologías, o sea, descubriendo el universo, Marte se acerca a la Tierra, José de la Herrán. José de la Herrán, ingeniero eléctrico, creo, funcionaba con pilas, ingeniero eléctrico por la UNAM, hijo de otro ingeniero que fue el que instaló la primera estación que luego fueron de las de Televisa, de Televisa Radio, la XW, la instaló el papá de José de la Herrán en México. Entonces ya en los siguientes tiempos, ya siendo José de la Herrán ingeniero, ayudaba a su papá en los trabajos para las empresas de radiotelecomunicación en México. Él fue luego profesor en la UNAM e investigador, astrónomo aficionado, y fue mi maestro de divulgación de la ciencia. Falleció el año pasado. De que ya le tocaba. Sí, no, ya iba a cumplir 100 años, creo, no sé. Yo lo conocí primero en la televisión, lo veía en la televisión, salía en televisión hablando de astronomía y otras cosas, lo entrevistaba muy seguido. Entonces, cuando lo veía en la tele, yo quiero ser como él, o sea, grande. Y tuve la fortuna de trabajar con él. Entonces, tuve la fortuna hace 40 años de trabajar con los pioneros de la divulgación de la ciencia en México. Y aprendí entonces cómo se hacía la comunicación, cómo escribir para el público general. Y una ayuda invaluable fue mi madre. Entonces, la comunicación pública es a todo público. Pero aquí lo primero que debe reconocer uno que una cosa son las edades y otra cosa es la escolaridad. Y estas hay que combinarlas, el conocimiento de cómo son estos, debe uno utilizarlo para hacer la comunicación.
Por ejemplo, en cuanto a escolaridad, mi madre, por cosas de aquellas épocas, solamente terminó la primaria. Pero fue una mujer también autodidacta que leía mucho. Pero su cultura escolar era la de una persona de primaria. Su cultura escolar, ya después leyó de otras cosas. Cuando yo empecé a trabajar para la revista Naturaleza en la sección de noticias, pues lo primero que les dije, iba yo a buscar la nota. Veía algo interesante. Otra cosa que hacía es que me metía a la hemeroteca. Todavía no había internet. 1984. Internet llegó a México en 1985, al año siguiente, y solamente a 2 instituciones y solamente para los investigadores. La UNAM, para el Instituto de Astronomía, ni siquiera para la Facultad de Ciencias, que es donde estudian los físicos que luego van a ser astrónomos. Para el Instituto de Astronomía, que para la investigación, y el TEC de Monterrey, porque tenía que ser el TEC de Monterrey. ¿Cómo nos iban a quedar atrás? ¿Sí? Bueno. Entonces fueron las 2 primeras instituciones que se conectaron a Internet a través de Estados Unidos, en 1985. De ahí, paulatinamente, se fueron conectando las universidades. La UAM fue de las primeras. Pero eso ya fue en la transición de la década de los 80 a la década de los 90. Pero en 1984 no había internet en México. Entonces yo lo que hacía es que me metía a la hemeroteca de aquí de la UAM, había sido muy buena, sigue siendo buena, y iba yo a revisar los últimos números de las diferentes revistas que tenía su edición la UAM para revisar los artículos especializados, no la sección de noticias. Eso se llama ética. No iba yo a volarme la nota de otro. No, yo hacía mi propia investigación, buscaba, leía varias revistas, los últimos números, y buscaba alguna nota que fuera interesante. Y entonces la tomaba, y lo que hacía era extraer la información importante que sería importante para el público, de qué se tendría que enterar la gente. Y lo escribía yo de manera breve, en 2 cuartillas, cuando mucho. A veces eran notas muy breves, pero eran notas un poco más extensas, de 1 a 2, o quizás hasta 3 cuartillas, no más. 3 cuartillas de qué tipo, es una hoja tamaño carta. Todavía escribía yo a máquina. Es más, tuve que aprender a escribir a máquina, porque inicialmente yo la escribía a mano. ¿Sí? Luego sí me dijeron, por favor escríbelo como si fuera a máquina, pero yo no sabía escribir a máquina. A diferencia de mis hermanos que tomaron clases de mecanografía en la escuela, en la secundaria, a mí no me tocó. Yo ya no llegué a mecanografía en la escuela, en la secundaria. Entonces yo no sabía escribir a máquina, escribía yo a mano mis notas en una hoja tamaño carta. Eran 28 líneas en letra no manuscrita, sino letra de molde, le decíamos. Escribía yo y las llevaba yo a la redacción. La tomaban las secretarias y ellas las pasaban ya a máquina para pasarlas a los revisores, bla, bla, bla. Y me pagaban por cuartilla. 100 pesos la cuartilla. Estamos en los tiempos de la hiperinflación. 100 pesos eran como 10 pesos. Entonces yo tenía que andar buscando la nota. Tenía yo que andar persiguiendo la chuleta. ¿Sí? Aunque todavía vivía con esa paz, todavía era hijo de familia. Pero pues yo quería mi lana, ¿no? Para mí, para mis gustos. Y mis gastos, mis gustos y mis gastos. Entonces, un buen día llego y me voy a ver a la que era la directora de noticias, Alicia García Bergúa. Hablé de ella la sesión pasada. Y me decía Alicia, oye, fíjate que te tengo estas notas que te las tengo que regresar. ¿Por qué? Pues no son importantes, no son relevantes, están mal escritas. Me dice, no, las secretarias no lo entendieron. Oh, vaya. Digo, pues ni yo me entiendo. Por eso digo que pongan a pensar lo que digo, no lo que escribo. Entonces, sí. Y para que me pagaran, tenían que aprobar las notas. Una vez que le daban palomita, ya la edición era otro asunto, ¿no? La impresión. Entonces, a mí me pagaban unas que eran aprobadas. Y no las podían aprobar porque las chicas no podían transcribirlas.
en la torre. Entonces ese día llegué a la casa, agarré la máquina de escribir de mi papá, tapé el teclado con masking tape, y así, ¿cómo decía el mamá que era? Y aprendí a escribir en un día a máquina. No como uno de mis hermanos, que por cierto estudió mecanografía, él escribe con un dedo. Como muchos periodistas buenos, de veras. Yo llegué a ver periodistas profesionales que escribían con 2 dedos. A una velocidad idiota, pero con 2 dedos. No, yo no, a ver, yo lo voy a hacer como mandan los cánones. Le pregunté a tal canon, y canon me dijo aprende a escribir. Pues, sí, dicen que el hambre es... No tenía yo hambre, pues sí tenía hambre de dinero para mí. Y la necesidad es la madre de todos los vicios y de todos los aprendizajes. ¿Sí? La necesidad es la madre de todos los aprendizajes. Y entonces ya aprendí a escribir, las escribí yo mismo, las pasé y me pagaban. Entonces aprendí a escribir a máquina, primera actividad. Pero lo otro fue, ¿cómo le hago para que yo esté seguro de que lo que estoy escribiendo para la revista Naturaleza de la UNAM, que estaba enfocada en público de nivel, con una cultura científica de nivel de secundaria, no primaria, no universitaria? Por ejemplo, el Scientific American originalmente la diseñaron para gente norteamericanos con cultura equivalente a high school, senior high school, no junior, o sea, estudiantes de prepa para arriba. Incluso, aún la revista en español, se la damos a una persona que solamente haya terminado la secundaria en México, no va a entender un artículo de Scientific American en español. Se lo damos a un estudiante preparatorio, es más probable que lo entienda. A un universitario está obligado a entenderla. Si no, lo regresamos a la primaria. Entonces, yo con esa información que me habían dado en la revista, ¿a qué público está dirigido? El público blanco se le llama. Como se dan cuenta, no hay discriminación por motivos de raza. Es bastante absurdo el comentario. El nombre así se llama, el público blanco, target mejor. Target le llaman allá en España, el público target. Lo que hacía es que una vez que escribía yo la nota, desde que lo hacía yo a mano o que lo hacía a máquina, se la daba a mi mamá. Y entonces yo le preguntaba, después de cada día, ¿de qué trata la nota? Y dependiendo de lo que me respondía, la volvía a escribir, a redactar yo, o ya me la llevaba a entregar. Si mi madre, que era una mujer con cultura equivalente, más o menos escolar, de secundaria, entendía la nota, cualquier otra persona con ese nivel cultural lo puede entender. De esa manera quitaba yo mi sesgo por mi prejuicio cultural, por haber tenido la oportunidad de tener educación universitaria en ciencias además. Diferente si hubiera sido en derecho. Si la nota era sobre algún fármaco, por decir algo, y yo hubiera estado estudiando derecho de entrada, yo no lo hubiera entendido. Les digo, yo realizaba artículos especializados y entraba a congresos especializados. Entonces yo necesitaba entender el lenguaje de lo que estaban hablando los especialistas en la zona, en el lugar, en el artículo. Y traducirlo a un lenguaje comprensible por un público general. Bueno, es así como se trata de hacer. Ahora, eso es cómo lo escribo basado en la escolaridad y la edad. Y ahora es cómo lo presento. Bueno, de entrada ya hay más de un soporte o medio. Puede ser impreso, como las revistas, puede ser audiovisual, ya hablé de los documentales, puede ser audio,
Ha habido programas de radio sobre divulgación de diferentes temas. Puede ser presencial. Me han invitado a dar conferencias de divulgación a público general sobre diversos temas. Es otra forma, es otro medio. Y donde se integra todo, que sería, por ejemplo, Internet. Estos son los medios o plataformas. La otra es la estrategia. Y es donde cada uno de estos puede tener diferentes formas. Por ejemplo, ya dijimos que podría ser a través de artículos de divulgación, textos, artículos. Puede ser en libros de divulgación, como este de Stephen Hawking, Historia del Tiempo. Pretende ser un texto, un libro de divulgación sobre cosmología, el cual yo lo leí, originalmente lo conseguí en inglés, después me lo volaron. Y después lo encontré en esta colección en español, de editorial, Planeta Agostini. Bueno, pues está en español, pero pues lo recuperé. ¿Sí? El capítulo 1, nuestra imagen del universo. Un conocido científico, algunos dicen que fue Bertrand Russell, bla, 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 bla. Que por cierto está prologado presenta una introducción. Bueno, primero está agradecimientos, Stephen Hawking, 20 de octubre de 1987. Pero lo interesante, me llamó la atención cuando conseguí el libro original en inglés y empiezo a leerlo y me topo que en la introducción, la primera parte que escribe el autor, no comienza en español. Nos movemos en nuestro ambiente diario sin entender casi nada acerca del mundo. Dedicamos poco tiempo a pensar en el mecanismo que genera la luz solar, que hace posible la vida en la gravedad que nos ata a la Tierra. Y cuando empecé a leerlo, dije, esta forma de redacción ya la he leído antes en otro autor. Y no es Hawking. Cuando termino esta parte me topo Carl Sagan, Universidad de Cornell, Ithaca, Nueva York. El prólogo o introducción al texto de Hawking lo escribió Carl Sagan, del cual yo había ya tenido la oportunidad de leer varios libros. De entrada el de Cosmos, que es de 1980. Este es del 87. Carl Sagan finalmente desarrolló un estilo propio para comunicarse al público, tanto de manera oral, como por ejemplo en programas de televisión. Pueden encontrar algunos programas de televisión en los que participó Sagan o presentó él mismo ya a principios de la década del 60 o mediados de la década del 60 o de los 70 en los Estados Unidos. Y no sé si han visto la serie de Cosmos, la de Carl Sagan, ¿sí? Bueno, ya si comparan el estilo Sagan de 1980 con los anteriores, se nota una evolución, un cambio, donde va desarrollando su estilo y se nota que va aprendiendo a hacer las cosas mejor. Antes de Cosmos, y hasta donde sé, este fue el primer libro que escribió, es más, está amarillo, se llama en español La Conexión Cósmica, título original The Cosmic Connection, dedicado a mis hijos Dorian, Jeremy y Nicholas. Dorian y Jeremy, hijos de... No es una mala expresión, hijos de Lynn Sagan. Sí, pues era la esposa de Carl Sagan. Después se separaron, se divorciaron y se casó con el señor Margulis. Bueno, ¿y ella cómo se apellidaba? A mí me duele, quizá a ella no le importó, pero a mí me duele que la conozcamos como Lynn Margulis, por el marido, por su segundo marido, y no por cómo se llamaba antes de casarse con Sagan, Lynn Alexander.
la autora de la teoría de la evolución por simbiosis, Lynn Alexander, y a su otro hijo, Nicholas, hijo de su segunda esposa, de Carl Sagan. Sí, tuvo 3 esposas. Es más, a la mamá de Nicholas, a ver, le puedo pasar el chisme. Sí, se divorció de Lynn y luego se conoció y se casó con Linda Salzman, la mamá de Nick Sagan, o Nicholas Sagan. Fue el único hijo que tuvo con Lynn, Carl Sagan, porque luego conoció a Andrian, su tercera y última esposa, con la que no digo a Linda, sino admiro su obra, no su vida. Es muy buen ejemplo como científico, como divulgador de la ciencia, pero no en otros ámbitos de su vida. Yo ahí pinto a la raya. ¿Sí? La gente es gente. People is people, Charlie Brown. Le dice Sally en una tira cómica a Charlie Brown, cuando va a consultar the doctor is in, psicóloga, creo que sea, no me acuerdo. Bien, bueno. Carl Sagan escribió en 1973, 7 años antes de Cosmos. Bueno, antes de que saliera al aire Cosmos y a la venta el libro de Cosmos. La serie de televisión empezó su producción en 1978, si no me equivoco. Fueron 78, 79, fueron 2 años de producción y salió al aire al año siguiente, en el 80. ¿Sí? O sea, 5 años antes de empezar a producir Cosmos, él había publicado su primer libro de divulgación. Y después siguió en otros. Los dragones del Edén, el cerebro de Broca y otros más. Bueno, escribir libros de esta manera es otra forma de divulgar el conocimiento de manera impresa. Pero hay otras. ¿Conocen Astro Boy? Ya va Astro Boy. Lo veía yo antes de entrar al kinder. Lo veía yo en la televisión, en blanco y negro. Creado por Osamu Tezuka, un mangaka japonés que se inspiraba en la ciencia. Está en inglés esta edición. Dice: el lado oculto de la luna, no, dice The Far Side of the Moon, no The Dark Side of the Moon. Ese es el álbum de Pink Floyd. The Far Side of the Moon fue originalmente fotografiado por primera vez en octubre de 1959 por el satélite soviético Luna 3. Esa es una pequeña nota en la historia, pero demostró por primera vez que la Luna era un mundo sin vida. Y él luego explica que esto le sirvió como inspiración para escribir una aventura de Astro Boy en la Luna. Se puede usar la ficción. Y no solo eso, el cómic o manga japonés, cómic o en inglés, historieta en español. Bueno, el término técnico es arte secuencial. Es el nombre técnico del dibujo de la historieta. Y miren que sí se usó. Este es un libro de la antigua editorial Bruguera. Bueno, la editorial Bruguera. Sí, uso parte de mis piezas de museo. Nos lo compró mi papá, a mis hermanos y a mí. Era una colección especial que sacaron de editorial Bruguera. El autor se llamó Marcel Dissart, Las maravillas del mundo submarino. Bueno, es una historieta, es un cómic. Si uno lo ve, pues parece que sí, son dibujitos,
son viñetas, tipo cómico, historieta. Pero lo que está narrando, y de hecho los presenta aquí en el lomo, es la historia de la exploración submarina. De hecho aparece Jacques Picard. Ay, sí, es parte de la historia, ya está desarmando. Miren, aquí está, de hecho, el batiscafo de Picard. En versión historieta. Pero estos son hechos históricos. No es un libro de historietas, es un libro de historia. Pero no especializado, es un libro de divulgación de la historia, de la ciencia, de la oceanografía. Entonces, hay muchas otras formas en las cuales podemos hacer comunicación al público del conocimiento, como el conocimiento científico o de la ciencia, y actualmente tenemos una herramienta poderosísima que nos permite incidir en las otras estrategias para la comunicación pública del conocimiento, en este caso el conocimiento científico. Podemos hacer blogs, podemos hacer videos cortos, podemos hacer videos largos, podemos hacer en un blog podemos hacer historietas. Si nos gusta dibujar y sabemos dibujar, podemos hacerlo de manera gráfica. Y se ha puesto incluso de moda hacerlo de forma gráfica. A mí me chocan, pero respeto gustos, ¿sí? A través de lo que llaman infografías. Incluso hay que saber hacer lo que realmente es una infografía y no una tipo monografía de papelería, pero hecha peor que una monografía de papelería, que una etiqueta de te estás muriendo, no ten cuidado. Estás haciendo difusión de virus. Difusión a todo público. Espero que nada más te estés ahogando y no, espero que nada más te estés ahogando. Y no que sea una enfermedad respiratoria infectocontagiosa. No, cuídate esa tos, por favor, ¿sí? No, mejor no la cuides, que se vaya. Si la cuidas, no se va. Cuídala muy bien. La papachona, no. Trátala muy bien. Entonces, como se dan cuenta, tenemos afortunadamente gracias a Internet desde 1985 en México y desde principios de los 90 en la UAM, muchas más herramientas con las cuales poder hacer parte de la labor que nos toca como profesionales de la ciencia. Y es más, antes de que sean formalmente profesionales, ahorita son estudiantes de ciencia, ¿sí? Pueden comenzar de una vez a hacer sus pininos, sus primeros ejercicios, a través de alguna de estas estrategias para comunicar lo que les guste. Sagan lo hizo por gusto. Y es lo que comienza mencionando en su primer capítulo de este primer libro, donde comienza diciendo: cuando yo tenía 12 años, mi abuelo me preguntó, mediante un traductor, pues nunca había aprendido bien el inglés, ¿qué quería hacer cuando fuese mayor? Le respondí que astrónomo. Palabra que al cabo de un momento se tradujeron. Sí, respondió, pero ¿cómo te ganarás la vida? Más o menos sí me preguntó mi papá, cuando le dije que quería, después de que terminé la prepa, me dijo, ¿qué vas a hacer? Yo seguía a la universidad. Y me dice, bueno, ¿y qué quieres estudiar? Desde que mi papá no tuvo lo... Bueno, sí, después de que terminó su educación preuniversitaria, siendo él hijo de una familia de contadores públicos, pues él tenía que ser contador público, ¿no? Mi bisabuelo era contador público, mi abuelo contador público, mi padre tenía que ser contador público. No duró un mes en la escuela. Nunca le gustó. Se salió. Y como no iba a andar de flojo en la familia, le dijeron tenía que ponerse a trabajar, y entonces dos de mis tíos que eran contadores trabajaban en una empresa que se dedicaba a fabricar ladrillos. No recuerdo si ya les comenté la anécdota. Rápidamente, porque además se nos acabando el tiempo, finalmente mi papá, curioso como era, pues autodidacta,
además de que le dieron el catálogo de ladrillos, él agarró el catálogo y se metió a donde hacían los ladrillos en la fábrica para preguntarles a los obreros, a los ingenieros cómo hacían los ladrillos. Y además vio los hornos, vio cómo trabajaban los materiales. ¿Y esto de dónde lo traen? No, pues allá en las minas, allá por adelante de Cuautitlán, en Teoloyucan. Hace poco me encontré los planos de los terrenos que tenía la fábrica allá en Teoloyucan, donde estaban las minas de arcillas. Entonces fue allá a las minas, vio cómo sacaban el mineral, lo llevaban a la planta que estaba por Ejército Nacional, creo, por allá, por Marina Nacional. Creo que por donde está la Unitec de Marina Nacional, ahí estaba la fábrica originalmente. Y entonces, conociendo y entendiendo cómo hacían los ladrillos, sabía cómo vender mejor los ladrillos, porque conocía todas sus propiedades. Y así consiguió muy buenos contratos. Entonces, con ese conocimiento, pues, de la capacidad de la gente de aprender, es que es importante invitar a la gente a que aprenda. Entonces, mi papá me preguntaba, ¿qué vas a estudiar? ¿Vas a trabajar también con No, sí trabajé mucho tiempo con mi papá, me gustó, pero no era lo mío. Aunque me sirvió para pagar parte, porque la preparatoria donde estudié pues era privada, había que pagar, y cuando entré a la carrera pues tenía que seguir comprando libros, y a veces mi papá me daba dinero y a veces me decía pues cómpralo, y entonces trabajaba yo con él, vendíamos cocinas y otras cosas, ¿sí? Y de esa manera sacaba yo dinero para comprar los libros, que no eran nada baratos, ¿no? El Lenin y el Morrison, no sé cuántos libros, carísimos. Entonces de esa manera conseguía dinero. Y si me preguntó, ¿crees que puedas vivir como biólogo? Y pues digo, pues hay biólogos trabajando y viviendo como biólogos. Además, yo aprendí que el biólogo es uno de los pocos profesionales que no tiene por qué morirse de hambre. Cuando acompañé a mis colegas a los trabajos de jalar la atarraya para las muestras para el estudio de ecología de la laguna, yo nada más veía cómo nosotros guardábamos ejemplares en los frascos con formol, y el lanchero agarraba las jaivas para llevárselas a su esposa, y que cuando llegábamos nos preparaba la sopa de jaiba. Ya vi cómo puedo vivir como biólogo. ¿Sí? De hambre no me voy a morir. Entonces, aquí probablemente lo que hace Sagan es desarrollar lo que a él le gusta y comunicarlo a la gente. Puede ser el primer motivo para comenzar a comunicar al público general lo que estamos haciendo aquí, lo que están aprendiendo aquí y lo que vayan a hacer en el futuro como profesionales de la ciencia. Seguiremos más o menos en esto durante las próximas sesiones, tocando los otros asuntos que les comenté, por ejemplo, lo que salió cuando el reactor nuclear de Salazar y todo este tipo de experiencias que uno va conociendo y dándose cuenta que hay otras implicaciones más allá de solamente y otras actividades de las que uno como profesional de la ciencia debe ser responsable, y no solamente la educación y la investigación e incluso la comunicación pública de la ciencia. Hay otras cosas en las cuales quizá debamos involucrar.